es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Hoy no hay lugar común. Tiene a Jorge Carlos Díaz Cuervo. Me da mucho gusto que nos acompañe, rector de la Universidad de la Libertad de Unión, Jorge Carlos. El gusto es mío, Ricardo. Gracias por invitarme. Pues una tarea interesante ser rector, y como estas conversaciones nos llevan siempre a preguntarnos cómo la gente acaba siendo lo que es. Déjame irme para atrás. ¿Te viste siendo rector Jamás. en algún momento? Jamás estuvo, pero ni cerca, digamos, de mi idea de lo que yo iba a hacer a estas alturas de mi vida. Jamás. A ver, hoy tienes estudiantes que rondarán, pues en fin, la salida de la juventud, la entrada a la edad joven adulta. Yo te pido que regrese el reloj y te acuerdes cómo eras tú ahí en esas entradas a la universidad. ¿Qué te imaginabas haciendo? Bueno, recuerdo esta angustia que da el tomar esa decisión de qué voy a estudiar y a qué me voy a dedicar el resto de la vida. Y que los jóvenes, desafortunadamente, creo que no debería de ser tan angustiante esa decisión, porque se siente como si uno estuviera definiendo el resto de la vida, ¿no? Y ya a estas alturas se da uno cuenta que la vida no es una línea recta, sino que la vida te va ofreciendo oportunidades que jamás te pudiste haber imaginado. Y es más un zigzag, ¿no? Por distintas disciplinas, por distintas oportunidades profesionales. Pero recuerdo esa angustia de decir, yo estaba entre estudiar Derecho en la UNAM, Arquitectura en la Ibero, y me llegó la oportunidad de irme a estudiar a Estados Unidos. Fue una especie como de liberación, o sea, de ir a ver qué otras cosas podía yo hacer, porque no estaba del todo satisfecho, contento o esperando con ser abogado o arquitecto. Y entonces fui a una escuela, una universidad Southwestern, que tiene el modelo Liberal Arts, en donde uno no tiene que declarar, sino hasta el segundo año, cuál va a ser su carrera, ¿no? Entonces entra uno a un tronco común, en donde ve uno filosofía, historia, política, y empieza uno a tomar las materias que le llaman la atención. Y ya al segundo año, tercer año, es cuando uno ya se enfila a hacer su major, es decir, su especialidad. Y me pareció a mí un sistema, al menos a mí me funcionó mucho. Y en efecto, ahora en la Universidad de la Libertad estamos en parte tratando de recrear ese espacio de libertad en donde los jóvenes vayan encontrando sus áreas de interés, su auténtica vocación poco a poco y no de golpe, ¿no? Déjame regreso a la Universidad de la Libertad un momento, porque sí llama la atención cómo está construido con una pedagogía bastante flexible, pero también tu vida ha sido bastante flexible. O sea, acabaste haciendo política, dirigiste un partido, has sido funcionario público, ¿no? Es decir, has sido empresario. Sí. La verdad es que has hecho de tu vida muchas cosas al final de cuentas. Sí, empezando por mi formación, porque regresé, hice una maestría en Dirección Internacional y luego más recientemente, a principios del año 2012, 2013, hice un doctorado en Derecho. Acabé haciendo un doctorado en Derecho en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Le diste el gusto a tu abuelo, aunque ya no estuviera para verlo. Y en efecto, trabajé muchos años en la Administración Pública Federal, en instituciones para mí entrañables, importantísimas para el país, como el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en donde estuve 8 años. Por supuesto, ¿El Seguro Social? En el Instituto Mexicano del Seguro Social, estuve en SEDATU, estuve en SEDESOL, coordinando los delegados. Si yo te preguntara qué no volverías a hacer de lo que sí hiciste, ¿qué borrarías de tu currícula? ¿Qué no te dejó nada? Híjole, me cuesta mucho trabajo responderte, Ricardo, porque yo creo que todo en la vida sirve y todo te deja algo, ¿no? Tal vez lo más difícil o lo que para mí fue más costoso fue mi paso por la política. Es ruda la política. Es muy ruda, sobre todo cuando uno ingresa a la política con buenas intenciones,
no para vivir de la política, sino, bueno, pues tú y yo lo vivimos a mediados de los años 90, cuando se abre la posibilidad de construir nuevos partidos políticos y la idea de crear en México una socialdemocracia. No, pues a mí me llenó, digamos, el ánimo y compré esa idea y me metí y trabajé muchos años en eso y me llevé muchos reveses, ¿no? Muchos En tragos Tepito muy tienen amargos, ¿no? una frase muy dura que dice, hay que pagar alguna vez en la vida el impuesto de la ingenuidad. Exacto. ¿Tú crees que ese es el impuesto que uno Sí, paga sí. cuando entra a hacer política? Sí, creo que no solo yo, creo que muchos fuimos muy ingenuos. Pensamos que la sociedad mexicana era distinta, que iba a aceptar de una manera mucho más entusiasta un proyecto de libertades, un proyecto de una izquierda moderna, ¿no? Y nos topamos con una realidad política que hoy persiste y que en efecto a mí me lastima, me duele, me frustra a Que veces, no lleva a las mejores personas. que no lleva a las mejores personas a los puestos, ¿no? Clave que dirigen este país. Ahora, las cosas que le decían a uno de joven es que la política era un instrumento para cambiar la realidad. Con el paso uno se da cuenta que hay otros instrumentos y otros espacios para cambiar esa realidad. Y ahora sí entremos en la Universidad de la Libertad, Es correcto. que en efecto, pues la educación acaba siendo un espacio privilegiado, a lo mejor para no para cambiar lo macro, pero sí lo micro, que es lo que hace la vida cotidiana. Fíjate que en efecto uno poco a poco va entendiendo, Ricardo, que si cada uno de nosotros se preocupa por construir el mejor entorno posible, vamos a construir un mejor país. Pero es, digamos, una labor que deberíamos asumir todos desde la trinchera en la que estemos. Iniciativa privada, sociedad civil organizada. Desde donde estemos podemos hacer pequeñas acciones todos los días para construir un mejor país. Y en efecto, este proyecto de crear una nueva institución de educación superior en México, que hace décadas no se crea una universidad seria en nuestro país. Privada, es, creo yo, una de estas maneras de demostrar que sí se pueden hacer cosas que van a impactar pues, a decenas de miles de jóvenes que seguramente van a construir un mejor país. La Universidad de Libertad, decías tú, está basado en este modelo de artes liberales, digamos, de la educación sajona, ¿no? Pero en ese tronco común que tú referías hay un núcleo de valores, que en realidad es lo primero que uno tendría que tener antes de empezar a estudiar otras cosas. Sí. Cuéntame ese núcleo, que en una frase, ¿dónde lo pondrías? Mira, gira en torno al pensamiento liberal, a la libertad, que tiene que ver, Ricardo, con aprender a ser ciudadanos contemporáneos, funcionales en una democracia liberal. Es decir, comprometernos con la democracia, con el Estado de Derecho, con la competencia, con la meritocracia, con la apertura a ser una sociedad abierta y tolerante, con entender la libertad no como libertinaje, sino como el ejercicio pleno de mi libertad, hasta en donde empieza tu libertad, es decir, libertad con responsabilidad en una sociedad, insisto, democrática y contemporánea. Para nosotros es fundamental y nos parece un error que la mayoría de las instituciones de educación superior esto no estén formando a los jóvenes con estos valores, porque México tiene que retomar lo más pronto que se pueda el camino hacia la construcción de una democracia de corte liberal, en donde el Estado de Derecho sea real, pero un Estado de Derecho entendido como un Estado que garantice el ejercicio de mis libertades, no un Estado que me imponga lo que el Estado cree que debe ser mi forma de comportarme, de vivir o de ser o de hacer con mi cuerpo, ¿no? Entonces, me parece que esa parte de nuestro programa de revisar desde la perspectiva histórica, filosófica, política y económica lo que ha sido el desarrollo del pensamiento liberal y cómo este pensamiento liberal ha generado las mejores sociedades hoy en el mundo, el mayor nivel de bienestar en las sociedades que han abrazado ese valor de la libertad y del compromiso social y comunitario con responsabilidad. Creo que es algo que debemos nosotros inculcar en las nuevas generaciones para seguir por ese rumbo. La Universidad de la Libertad arranca con un primer programa de formación. Supongo que después crecerá su oferta. Sí. Pero este primer programa, pues, es lo que se llama hasta pomposamente la piedra angular, va a definir lo que siga con la universidad.
Para cerrar, cuéntame qué es ese programa, quién puede tener acceso, qué beneficios le ofrece a quien está interesado o interesada en participar. El programa central es una licenciatura en innovación y negocios. Tenemos también ya autorizadas especialidades que vamos a abrir el año que viene, pero es innovación y negocios, Ricardo. Queremos formar una nueva generación de emprendedores, de empresarios, de funcionarios de empresas, porque estamos convencidos de que lo que México necesita son más y mejores empresas y más y mejores empresarios, que es donde se genera la riqueza. La institución social, Ricardo, creada para generar riqueza es la empresa. Y en México, la economía del país, el Producto Interno Bruto del país está sostenido por los empresarios, mal llamados micros y pequeños, todos son empresarios. Y todos se parten el lomo todos los días por pagar una nómina, por vender su producto, por generar un mejor producto. Ese motor de la economía mexicana, que son los empresarios y los emprendedores, merecen un reconocimiento que hoy se les niega en nuestro país. A ver, ¿por qué es muy, hablando de impuestos, por cierto, la ingenuidad, por qué es muy caro lo que le cobra la sociedad a un empresario que fracasa? Yo veo otras sociedades donde fracasar es el arte de ser empresario. ¿Cómo cambiar esa tocando dinámica? un tema importantísimo. Tener el carácter de emprendedor, de empresario, significa ser resiliente al fracaso y entender el fracaso como parte del proceso. No hay empresario exitoso, no hay gente exitosa en la vida que no haya fracasado una o varias veces, más bien varias veces. Y entender el fracaso como aprendizaje y no... Como ese camino sinuoso al que se refiere. Exactamente, y no como una derrota de la cual la persona se deprime. Eso es fundamental y eso, desafortunadamente, en nuestra cultura, en la manera en que formamos a nuestros jóvenes, les hacemos pensar que no van a fracasar nunca y que el reto es que sean exitosos, es decir, que nunca fracasen, y eso es un error. Entonces, un segundo bloque importantísimo de nuestro programa tiene que ver con eso, con el desarrollo de Por habilidades. eso es innovación antes que negocios. Innovación. Por eso es innovación, porque innovar implica experimentar, implica ser creativo. Me equivoqué, lo vuelvo a intentar. Cierro con eso. ¿Por qué esa formación te lleva a ser una profesionista, una mejor persona para el siglo XXI, para esta época contemporánea nuestra tan veloz, por cierto? Porque mira, lo que tú y yo aprendimos en el camino, que es hacer buenos observadores de los entornos en los que vivimos, entornos cada día más complejos, cada día más cambiantes, ser buenos observadores nos permite encontrar oportunidades donde la mayor parte de la gente no las ve. Y eso es lo que hace la diferencia entre alguien exitoso y alguien que no. Esas habilidades de pensamiento crítico, pensamiento complejo, pensamiento sistémico, la idea, hacer conexiones entre disciplinas o ideas que aparentemente no las tienen, esa capacidad de ser buenos observadores de lo que pasa a nuestro alrededor, es lo que permite encontrar oportunidades. Pero no solo eso, hay que tener el carácter y las herramientas para hacer de esa oportunidad un caso de éxito. Pues qué suerte para la Universidad de la Libertad tenerte a ti como su primer rector. Con esa biografía se explica en buena medida esta decisión que te tocó tomar. Muchísimas gracias, Carlos Díaz Cuervo, rector de la Universidad de la Libertad. Gracias a ti, Ricardo, por la entrevista. Nos vemos próximo sábado, 11 de la noche. No hay lugar común aquí en ADN 40.